Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos informes de práctica. Bueno, la práctica preprofesional, habíamos dicho que en un inicio ya hemos compartido incluso con algunos semestres que llevan desde el primer semestre ahora, ¿no? Con la nueva currícula, y vamos a cumplir hasta el 10º semestre que se lleva el área de práctica preprofesional. Entramos también a un proceso de práctica, tenemos algunas horas de práctica que nos exigen, y es por eso que cada una de las estudiantes, ¿no? Ha estado dentro de un centro de práctica, o sea, dentro de una institución educativa. Si yo estoy estudiando la especialidad de educación inicial, pues mis prácticas las voy a realizar en una institución de educación inicial. Si yo estoy estudiando, me estoy formando para docente de educación física, de igual manera mis prácticas tienen que ser en una institución, ¿no? Donde pueda yo llevar el área de educación física, donde pueda acompañar a un docente de esa área, de esa especialidad. Igual manera, para aquellos estudiantes que están dentro de la especialidad de comunicación, matemática, ¿no? También sus prácticas las tendrían que realizar con docentes y en estas instituciones de nivel secundario, ¿no? En el área de comunicación y matemáticas. Entonces, tenemos que aclarar estas situaciones porque ha habido un poco de confusión en las prácticas cuando ustedes vienen realizando, sobre todo cuando tenemos estudiantes que ya vienen laborando, ¿no? Acá hay estudiantes que ya es su segundo título que están estudiando en esta casa de estudios y ya vienen laborando. Entonces, recuerden que las prácticas tienen que ser en la especialidad que están estudiando. Entonces, primeramente vamos a un poco compartir nuestro reglamento de práctica. El instituto tiene un reglamento de práctica, ¿no? En las cuales es bueno que todos los conozcamos y a qué documento también nos obedecemos cuando salimos de práctica. Cada semestre programa su periodo de práctica, ¿no? Es así, por ejemplo, que quinto y sexto hace un mes, ¿no es cierto? Un mes de práctica, séptimo y octavo, y así va aumentando, ya vamos a los 2 meses, noveno y décimo, hace 3 meses de práctica, ¿no? Entonces, ese es el periodo de tiempo que se realiza las prácticas preprofesionales. Actualmente ya están concluyendo también este grupo de mediadores que no han participado en la estrategia de mediadores a nivel nacional, en la cual han realizado sus prácticas preprofesionales o vienen realizando todavía algunos, ¿no? En diferentes departamentos de nuestro país, ¿no? Esto lo venimos ya realizando desde el año pasado y donde hay experiencias muy exitosas, ¿no? Y creo que ha sido de bastante ayuda y sobre todo que ha sumado más hacia esa formación profesional que necesitan nuestros estudiantes. Entonces ellos ya están por concluir, ¿no? Estos días donde ya vienen los docentes contratados a estas instituciones, entonces ya ahí terminaría la labor de nuestros mediadores, ¿no? Sobre todo del Instituto Santa Ana. Este programa de mediadores se va a seguir repitiendo todavía por este año, imagino más, porque surgió un problema a causa de la pandemia del COVID, ¿no? Todos sabemos que estamos en una emergencia sanitaria y entonces el Ministerio de Educación, ¿no? Tuvo que implementar una estrategia porque hubo gran cantidad de estudiantes que estaban saliendo o ya no podían seguir estudiando en estas instituciones educativas privadas, ¿no? Entonces, estos estudiantes, al ya no poder acceder a esta educación en estas instituciones privadas, tuvieron que buscar otras instituciones, ¿no? Pero el mayor problema de las demás instituciones es que no hay infraestructura, ¿ya? No hay infraestructura física que pueda albergar a estos estudiantes, ¿no? Que prácticamente han quedado fuera. Es así entonces que el Ministerio de Educación, ¿no? Vuelve a ampliar las matrículas para estos estudiantes en instituciones estatales, pero en aulas virtuales, podríamos decir, ¿no? Virtuales, o sea, no hay aulas físicas, pero sí se han implementado aulas virtuales, ¿no? Entonces, si volveríamos a la presencialidad,
estos estudiantes pues no tendrían de repente un aula física donde asistir. Entonces, en este contexto es que la DIFOI, ¿no?, invita a todos los estudiantes de las prácticas ¿no?, de noveno y décimo para que puedan realizar sus prácticas con estos estudiantes de esta matrícula extraordinaria, ¿no?, para atenderlos a ellos en las diferentes especialidades. Hemos empezado desde inicial, primaria, educación física y comunicación, matemática, idiomas, ¿no? Entonces, así han invitado a diferentes institutos, universidades que puedan apoyar con estudiantes de la práctica y puedan atender a estos niños y niñas jóvenes también que han quedado, pues, sin una matrícula, ¿no? Sin una institución donde seguir sus estudios. Entonces, en ese contexto se llevó a cabo esta estrategia de mediadores, llamada así este año, y el año anterior, bueno, eran tutoras de acogida. Bien, entonces ya ahora actualmente ya están llegando los docentes contratados, ya hay un presupuesto que han designado para contratar docentes, entonces estamos ya en la parte final de todo este proceso. Pero, sin embargo, bueno, vamos a hablar también acerca de nuestros informes de la práctica preprofesional, que también es algo muy importante, sobre todo cuando esta práctica preprofesional tiene mucho significado, ¿no? Sobre todo donde cada práctica tiene que ser reflexiva, ¿no? Porque esta práctica nos tiene que ayudar, recuerden, que nos tiene que ayudar a ir iniciando los primeros pasos hacia nuestro trabajo de investigación, ¿no? Que es con esto mismo que nosotros nos vamos a graduar, ¿no? O ustedes, perdón, se van a graduar. Entonces, estas prácticas son muy importantes porque ustedes van a ir pasando por todas las prácticas, ¿no? Desde el 1 hasta el 6, 5, 6, que van a realizar sus prácticas, ¿no? Y esas les tiene que ayudar, pues, a ir identificando e ir trabajando ya su trabajo de investigación, y estas, pues, terminarán en una tesis que, bueno, les va a ayudar a su proceso de graduación. Dentro del instituto se ha hecho como un plan, ¿no?, que tanto estudiantes de noveno y décimo, que esta práctica preprofesional, pues, hagan una monografía y hagan una sistematización de la práctica, ¿no? Cada uno de ustedes ha podido observar, porque esta ha sido presentada, ¿no?, en público, de manera virtual, con la ayuda de la virtualidad, todos han podido participar de cada una de estas sustentaciones. La monografía, ¿no?, es ir identificando un problema que yo he podido observar dentro de mi práctica preprofesional, y esta, cómo yo lo he ido solucionando, ¿no? Como estudiante de la práctica, cómo yo he ido abordando toda esta problemática para yo ayudar a todos nuestros niños y niñas, sobre todo es el objetivo principal, ¿no? Ayudar a superar las dificultades. Pero asimismo, estas experiencias que ustedes van a tener dentro de la práctica preprofesional sirvan también para que otros estudiantes de la práctica lo puedan tomar y de repente poder replicar esa experiencia, ¿no? Y poder superar estas dificultades, ¿no? Entonces, por ahí que algunos informes tienen que ver mucho con la reflexión, ¿no? Desde, tenemos, por ejemplo, varios formatos de informes que ustedes han ido también presentando ya, como es un PPT, un Word, incluso un video testimonial, que lo han venido realizando, ¿no? Aparte de estas monografías, la sistematización, y también un documento que siempre se les pide a ustedes, que es la ficha de capitalización de la práctica, ¿no? Entonces, todos estos informes y documentos nos ayudan a reflexionar sobre nuestra práctica preprofesional, y sobre todo ahora que nos encontramos en este contexto de la virtualidad, de la educación no presencial, se vuelve aún más exquisita, ¿no?, la experiencia. Entonces, tenemos que aprovechar, observar más minuciosamente, utilizar todos nuestros instrumentos de la práctica, como es nuestro cuadernito de campo, nuestro cuadernito de incidencias que puede presentarse, ¿no? Tener al día las evidencias de
de nuestros estudiantes, ir analizando cada una de las evidencias de nuestros estudiantes que nos envían, ¿no? Sobre todo con criterios claros y establecidos, donde yo pueda medir hacia dónde están yendo nuestros estudiantes, ¿están logrando o no están logrando las competencias previstas, ¿no? Entonces, nuestra reflexión puede ser dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de repente dentro de la interacción con las familias, la interacción con la comunidad docente, directivos, ¿no? Entonces, tenemos varios campos, digamos, varios contextos donde nosotros podríamos realizar un análisis acerca de estas experiencias de la práctica preprofesional. Entonces, hoy día voy a compartir con ustedes nuestro reglamento de práctica, que es este documento que todos lo tienen, que en algún momento ya se les facilita a ustedes para que tengan también claro qué es lo que se espera de ustedes y bajo qué reglamento se realiza la práctica. A ver, ¿se está observando? Sí, profesora. Entonces, este es el reglamento de la práctica profesional, ¿ya? Estamos en este año y vamos avanzando en toda la parte normativa está en este primer capítulo y sobre todo quiero incidir esto, ¿no? ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer con la práctica? ¿Ya? Entonces, esta práctica preprofesional se está vinculando ahora con la investigación, ¿no es cierto? Porque ahora los primeros semestres llevan práctica e investigación. Todavía los que están los semestres con el anterior currículo llevan con el nombre de práctica preprofesional, pero sin embargo ya estamos tocando competencias de este nuevo currículo, ¿no? Entonces por ahí que le estamos vinculando con la investigación. Entonces, por ahí también que tiene sentido cada uno de los informes que se les exige a ustedes y donde tienen que reflexionar sobre su práctica. Una de ellas que siempre se les pide es, por ejemplo, una lección aprendida. Pero esta lección que tiene que ser bien argumentada, ¿no? Generalmente cuando pedimos una lección aprendida decimos, ¿no? Logré dominar las TIC, logré realizar mi cuaderno de campo, o de repente los niños y niñas no tienen conectividad, ¿no? Entonces, a veces formulamos estas lecciones aprendidas como un listado de experiencias, ¿no? Pero que no debería de ser así. Habíamos dicho que deberíamos de tener textos argumentativos que podamos utilizar para nosotros poder plantear adecuadamente nuestras lecciones aprendidas. Empezar por nuestro problema, ¿no? Y cómo este problema está impactando en mi práctica preprofesional y qué hago yo como estudiante de la práctica para superar esta dificultad, ¿no? Lo hemos dividido en 3 elementos para que nuestra lección aprendida sea más argumentada, más concisa, ¿no? Entonces, esta misma también a mí me va a ayudar ya a tener una idea más clara de qué es aquello que yo quisiera sistematizar o qué es aquel tema que yo quisiera investigar un poquito más profundamente, ¿no? Ayudar y todo sustentado dentro de un marco teórico. Entonces, esta práctica profesional de investigación forma parte de este plan de estudios, como lo dice acá, que se brinda dentro de acá de nuestro Instituto Superior Pedagógico Privado Santana, pero que también dice acá, es de carácter obligatorio para todos los estudiantes. Quiere decir que la práctica lo tienen que realizar, ya no nos podemos saltear una práctica, por decir así, si yo no apruebo la práctica, digamos, que tenía en el 5º semestre, no me puedo pasar a la práctica del 6º semestre, o sea, yo ya tengo que aprobar mi práctica de 5º para recién pasar a mi práctica de 6º, ¿ya? Entonces, acá también lo dice así. Entonces, el otro tema es que esta práctica tiene que ser un espacio de investigación, como le íbamos diciendo, ¿no? Para observar, para reflexionar y sobre todo para ir evaluando todo este desempeño, todo este contexto que nosotros nos estamos vinculando, estamos
formando parte, ¿no? Porque cuando entramos a una institución educativa, no es solo asistir, ayudar a la maestra titular, ¿no? Y ahí terminó mi práctica. No. Entonces, esta práctica tiene que ser un poco, como vuelvo a repetir, más reflexiva, ¿no? Entonces, me tiene que ayudar a entender todo ese contexto en el cual yo me estoy encontrando. Este semestre, por ejemplo, muchos estudiantes han realizado su práctica en los diferentes lugares donde se han encontrado, ¿no? Donde se encuentran actualmente también viviendo. Algunos están en la selva, algunos están en ciudades, algunos están todavía en áreas rurales, ¿no? Entonces, desde ahí han podido realizar su práctica preprofesional y también han podido tener experiencias exitosas, lecciones aprendidas, ¿no? En las cuales también nos han dado a conocer todo ello. Entonces, es entender todos esos contextos reales, ¿no es cierto? Y sobre todo, cómo es la participación de toda la comunidad educativa, ¿no? Que es algo que también va dentro de nuestras lecciones aprendidas, dentro de nuestras observaciones, ¿no? Entonces, también acá nos indica en nuestro reglamento que el estudiante de la FID, formación inicial docente, ¿no? Y en las instituciones educativas, a través de un proceso de inmersión, ayudantía, principalmente los primeros semestres, lo que vamos a realizar es esto de la ayudantía, ¿no? Y luego iremos pasando ya a ejecución de actividades, luego a realizar algunas sesiones de aprendizaje, ¿no? Y bueno, tenemos un convenio que también nos avala, ¿no? Entonces, un convenio en el cual lo solicita cada estudiante, le facilita el instituto, ¿no? Donde tiene que presentar para este convenio el nombre de la directora, el código modular de la institución educativa, ¿no? Y así el periodo de tiempo de la práctica también que se estipula en este convenio, para que de manera formal ya cada estudiante podría realizar su práctica preprofesional. Entonces, esta práctica, como les decíamos, también está articulada con la investigación, ¿no? Entonces, donde tiene que uno adquirir estas destrezas y habilidades que puedan permitirles a ustedes construir nuevos conocimientos, ¿no? Nuevos paradigmas, revisar constantemente los objetivos, propuestas y conocimientos de la práctica pedagógica, para que esta práctica también sea reflexiva y sobre todo nos forme, ¿no? Nos forme profesionalmente, ¿no? Que es esta primera experiencia que cuando nosotros vamos a las instituciones educativas, algunos por primera vez, que tiene que ser fortalecedora, ¿no? Para cada uno de ustedes, porque eso es lo que van a hacer en el futuro. Entonces, dentro de los objetivos, finalidades y alcances del reglamento, ¿no? Entonces, bueno, de acá ya tiene que ver mucho con los directivos. Según ya los de noveno y décimo han podido revisar todo este reglamento, porque es en base a esta que también han realizado su práctica preprofesional. ¿Ya? Pero sin embargo quiero compartir con ustedes algo muy importante. Ahí vamos a avanzar. Aquí está. Ya que es el proceso, la organización y ejecución de la práctica, ¿ya? La práctica se realiza de forma creciente, ciclo a ciclo, tanto a nivel de la gestión de aula como la gestión institucional, y esta aproximación progresiva se desarrolla desde el ciclo 1 al 10º a través de estrategias como, tenemos estas estrategias, inmersión en la institución educativa, ¿no? Cuando el estudiante de la formación inicial docente asiste a una institución educativa de educación básica durante toda la jornada escolar con el fin de conocer in situ la dinámica que se desarrolla en la institución, ¿ya? Vamos a empezar por ahí, al realizar las prácticas. Observación en el aula. El estudiante de la formación inicial docente observa y registra el desarrollo de la práctica pedagógica de un docente titular de la institución educativa.
La otra estrategia es ayudantías. El estudiante de la formación inicial docente participa como adjunto de un docente titular de la institución educativa, asistiéndole en el desarrollo de algunas actividades o situaciones de aprendizaje de carácter pedagógico en los espacios educativos. Y la siguiente es la ejecución de actividades de aprendizaje. El estudiante de la FIT asume la conducción de alguna actividad o situación de aprendizaje dentro de una sesión. Esta estrategia de práctica progresiva se puede realizar en dúos o individual. Ejecución de sesiones de aprendizaje completas. El estudiante de la FIJ asume el diseño, implementación y conducción de todas las actividades de aprendizaje que configuran una sesión de aprendizaje completa. Entonces, así, estas estrategias y de manera progresiva, todos los estudiantes de la formación inicial docente, en el módulo de práctica, van a realizar de esta manera su práctica profesional, ¿ya? Por ejemplo, cuando empezamos dentro de los primeros semestres, vamos a observar las clases, ¿no? A pesar por los primeros pasos, a ir un poco familiarizándonos con todo el entorno educativo y a ver cuál es esa dinámica que hay dentro de las instituciones educativas de la educación básica regular. Ya cuando llegamos a 9º y 10º semestre, estamos hablando ya de la conducción de una sesión de clase donde cada uno de los estudiantes ya va a realizar su clase, ¿no? Claro que siempre en coordinación de la docente titular de aula, ¿no? Entonces, generalmente, cuando llegamos a 9º y 10º, tenemos algunas dificultades, pequeñas dificultades, ¿no? Puesto que las docentes de aula y a veces los directivos, que hemos tenido el caso con los mediadores, no nos brindaban todas las facilidades para este proceso de práctica, ¿no? Pero sin embargo, creo que en el caso de los mediadores hemos podido superar a estas dificultades conversando con cada uno de los directivos, de los especialistas, ¿no? Sobre todo cuando estudiantes, ¿no? Que son de la educación básica regular y en este contexto de la PEN 2021, que era un proceso extraordinario de matrícula, se encontraban sin docentes. Entonces, la única estrategia que había era poder acompañar y atender a estos estudiantes con estudiantes de la práctica. Entonces, no todos los directivos acceden a eso, ¿no? Siempre tenemos esa dificultad que a los estudiantes de la práctica, bueno, no sé si no los aceptan, qué palabra usarlo con ustedes, pero siempre hemos tenido dificultades año a año. Entonces, 2 años de experiencia que tenemos, no siempre son bien recibidos, ¿ya? Felizmente, digo, ¿no? Y con mucha alegría, todavía en el Instituto Santana no hemos tenido mayores dificultades. Otros institutos sí, no había mucha comunicación, sobre todo de repente cuando los directivos no están bien informados acerca de la estrategia, ¿no? Entonces, por ahí ellos entienden que esta es una imposición del ministerio, ¿no? Cuando nuestro papel y nuestro rol y objetivo es solamente de apoyar en una emergencia que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, los mediadores creo que no han tenido mayor dificultad. Cada uno de los estudiantes de 9º y 10º han podido desarrollar sus sesiones de clase con mucha tranquilidad, con mucha normalidad, ¿no? De manera autónoma en estas aulas, ¿no? Y esperamos que también otros estudiantes de 9º y 10º también puedan realizar ya sus sesiones de clase en cada una de las instituciones donde puedan realizar y firmar convenios, ¿no? Que ese es también uno de los propósitos de la práctica. Entonces, hay que ejecutar sesiones completas. Entonces, acá también nos indican que a partir del 7º ciclo, el estudiante de formación inicial docente asume el rol docente primero un día completo a la semana en compañía del docente titular de aula, ¿no? Entonces, además cuenta con el monitoreo y acompañamiento del asesor de la práctica del ISP, ¿no? También garantiza el desarrollo de esta intervención efectiva y comprometida en el centro de prácticas. Asimismo, durante este tiempo que dure la pandemia por COVID-19,
en el ciclo noveno y décimo realizará las estrategias e intervenciones que plantee DIFOI. Entonces, todavía con este reglamento, todos los de noveno y décimo vamos a tener que acatar, así como lo indica aquí, todas las intervenciones que plantee DIFOI. En este caso, este año estamos con mediadores, ¿no? En esta estrategia de mediadores. Entonces, ya ahora tenemos en un nuevo semestre, tenemos estudiantes del noveno, entonces seguramente escucharemos algunas nuevas indicaciones. Entonces, ¿cuáles de las funciones y responsabilidades de los actores educativos de la práctica? Tenemos uno, es todas responsabilidades de la dirección general, tenemos de la jefatura de la unidad académica, del jefe del área de práctica, ¿no? Y acá vamos a detener cuáles son estas funciones que tenemos, ¿no? Uno es coordinar con los directores y docentes de la educación básica de los centros de práctica y los estudiantes de Escuela de Educación Superior Privado Santa Ana, las acciones que podrían ejecutar durante la práctica, ¿no? Entonces, ustedes cuando solicitan o traen los datos de un convenio, ¿no? Es una precoordinación con la dirección de esa institución. Entonces, yo no podría ir, ¿no? O pedir como estudiante de la práctica un convenio sin antes yo haber realizado una coordinación previa, ¿no? Donde sea la institución que yo vaya realizando mi práctica preprofesional. Entonces, igualmente, coordinar con los coordinadores y los docentes de las áreas o cursos de práctica la adecuación de los sílabos, la guía de práctica que desarrollen el plan de trabajo de la práctica que describe finalidades, objetivos, competencias, descripción del área, componentes, facilitación de aprendizajes, gestión, talleres de sistematización, portafolios, función integradora de la práctica, cartel de alcances y secuencias, ¿no? Entonces, antes de ir siempre a una práctica, cada uno de los estudiantes recibe unos días antes o una semana antes un ciclo de inducción, ¿no? De lo que va a significar su rol dentro de cada una de estas instituciones educativas. Asimismo, se va planteando talleres acerca de aquellos temas, ¿no? Que siempre hay cambios dentro de la educación básica regular y tenemos que estar pues al día en todas estas innovaciones, ¿no? Entonces se planifican talleres, ¿no? De cómo podríamos nosotros atender a estos niños y niñas dentro de estos nuevos contextos, ¿no? Entonces siempre hay una inducción de parte de la docente de práctica o el jefe de práctica que ya va programando cada uno de estos talleres y algunos temas de mucho interés de los estudiantes para que puedan salir a su práctica ya más preparados, ¿no? Igualmente, coordinar el cronograma de práctica preprofesional, así como el monitoreo y acompañamiento correspondiente. Entonces, los cronogramas donde nosotros salimos de práctica ya están establecidos, ¿no? Nosotros durante el semestre prevemos de qué fecha van a salir los semestres a la práctica para que también tengan un espacio donde puedan elaborar tranquilamente sus informes de la práctica, ¿no? Su monografía, su sistematización, ¿no? Y otros informes que también se les pide. Entonces, ya tenemos fechas establecidas donde van a realizar o salir en la práctica, ¿no? Los estudiantes. Entonces, a veces tenemos, ¿no? La confusión de pensar que yo podría salir de práctica, bueno, en cualquier momento. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre qué periodo de práctica o qué tiempo de práctica me exigen a mí durante el semestre que yo me encuentre. Entonces, coordinar también con los docentes formadores del área o cursos de la práctica preprofesional, construyen con los docentes de las áreas o cursos de práctica las guías de observación, instrumentos de observación del contexto educativo, la organización de talleres de sistematización, la identificación de los sustentos teóricos y el análisis de la experiencia. Ya los estudiantes, sobre todo de noveno y décimo, han estado asistiendo algunos días de manera presencial para que puedan ser mayor informados, ¿no? Se puedan imbuir este tema de la sistematización y las monografías para que puedan realizar sus sustentaciones, ¿no? Entonces, ahora los que ingresan al décimo,
ya tendríamos que estar pensando que esta práctica pues va a tener otros componentes, ¿no? Entonces, mi observación tiene que ser un poco más detallada, ¿no? Y sobre todo usar ahora más que nunca mi cuaderno de campo, donde yo pueda ir ahí identificando cada una de las experiencias, cada una de las situaciones que se van presentando dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que podría estar relacionado con los niños, o también dentro de esa relación entre padres de familia, ¿no? Y estudiantes de la práctica. Muchos han presentado temas y yo, por ejemplo, particularmente he visto cuánto de las estudiantes han podido fijar la mirada y no detenerse en ir a analizar temas muy importantes. Temas acerca, por ejemplo, de cuán importante es la atención presencial en los niños y niñas, sobre todo en un contexto virtual y a veces donde en comunidades donde no hay conectividad, ¿no? A veces por situaciones geográficas, por situaciones económicas, no hay conectividad. Entonces, muchos de los estudiantes de la práctica han presentado temas bastante interesantes. Yo diría muy interesantes, que nada más está haciendo que esto se pueda profundizar, seguramente van a seguir con el mismo tema, hay que profundizar un poco más para llevarlo a la sistematización, ¿no? Entonces creo que nuestra observación o la observación reflexiva de cada uno de los estudiantes va desarrollándose de mejor manera, ¿no? Ya no es una simple mirada que le damos al contexto, sino esta observación está siendo por ustedes cada vez más profunda, ¿no? Que eso es también una de las intenciones que hemos querido lograr con ustedes, ¿no? Entonces, ahora podríamos decir que sí nuestros estudiantes de la práctica pues ya hacen un análisis reflexivo y crítico sobre cada una de las situaciones que se presentan en las instituciones educativas, en las aulas, ¿no? Donde estamos realizando la práctica preprofesional. Entonces, nada más que esto nos tiene que ayudar a profundizar más y llevarlo al campo de la investigación, ¿no? Que ese es también nuestro mayor objetivo. Dentro del monitoreo y acompañamiento se supervisa la práctica preprofesional, ¿no? Siempre se está en contacto permanente y diario, tanto con los estudiantes de la práctica, ¿no? Sobre todo el semestre pasado hemos podido implementar algunos grupos WhatsApp donde cada una reportaba su trabajo, ¿no? Para empezar en las instituciones, en las aulas, ¿no? Entonces, por lo menos yo de los semestres que estaba a cargo ya conocía en qué actividades se encuentran nuestros estudiantes que están realizando. La mayoría de ustedes han realizado una tarea de apoyo, ¿no? De apoyo dentro de las actividades permanentes. Todavía nos está faltando ingresar un poco más hacia poder nosotros realizar una sesión de aprendizaje, dirigir una sesión de aprendizaje, ¿no? Pero pues, sobre todo ahora ya cada estudiante podría decir que tiene un mejor dominio de los entornos virtuales, ¿no? Entonces, este dominio también le ha permitido, ¿no? Desarrollar o elaborar sus materiales ya de manera más coherente hacia las aulas, ¿no? Y sobre todo que ha sido de mucho apoyo a los docentes titulares de aula. Entonces, hemos podido monitorear. Hemos también observado en estos informes algunas reflexiones y alcances, recomendaciones que nos da tanto para el asesor de la práctica, tanto para los estudiantes de la práctica, ¿no? Que seguramente van a ser ya mejoradas para este semestre, ¿no? Igualmente tenemos acá presentar un informe de monitoreo y acompañamiento del jefe de la unidad académica, ¿no? Todos estas acciones de práctica que se realizan, la docente tiene que entregar un informe a la comisión sobre todo lo que hemos realizado el acompañamiento. Entonces, ustedes habrán podido observar que dentro de los grupos de práctica no solo está la docente de práctica, también están los directivos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos también tienen conocimiento de qué estudiantes sí están realizando su práctica y qué estudiantes no lo están realizando. Entonces, igualmente tenemos todo ese proceso, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder verificar la existencia, la puntualidad a sus instituciones educativas, ¿no?
Igualmente el presentar un reporte de gastos también hay, que les permite a la jefatura académica, que acá también está estipulado en el reglamento. Y ahora vamos a ver la coordinación de práctica por especialidad o programa de estudio, ya que esa es una interrogante que siempre me la hacen y siempre está presente cuando tenemos las clases, ¿no? ¿Dónde voy a realizar mi práctica? ¿No? Sobre todo cuando nosotros en el instituto tenemos estudiantes que ya están laborando, ¿no? Unos son docentes de área de religión, de educación física, ¿no? Otras están en secundaria y así, ¿no? Pero es una especialidad diferente a la que están estudiando. Entonces, la práctica lo tienen que realizar en la especialidad que están estudiando, ¿no? Si yo estoy estudiando inicial, mi práctica tiene que ser en una institución de nivel inicial. Si yo estoy estudiando comunicación secundaria, entonces mi práctica lo tendría que realizar en una institución de nivel secundario y justamente en el área de comunicación, ¿ya? Entonces, esto también tenemos que aclarar y ya no podamos tener más dificultades en cuanto a este tema. Entonces, se realiza todo un plan de este trabajo de coordinación de la práctica, juntamente a otros docentes, ¿no? Las guías, tienen ustedes también las guías de aprendizaje que son subidos en su momento a la plataforma, donde ustedes pueden darle una lectura acerca de qué temas se van a tocar en esta práctica, porque la práctica tiene una parte teórica también, ¿no? Entonces, en esa parte teórica es donde tocamos temas de mucho interés, ¿no? Y sobre todo importantes en el momento que nosotros salimos a la práctica preprofesional. A ver, igual vamos a revisar del estudiante de la práctica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer todos los estudiantes de la práctica? Elaborar las sesiones de aprendizaje, entregar el portafolio docente a los observadores de la ejecución de la práctica, asesor, docente titular, autoridad del centro educativo, autoevaluar periódicamente su desempeño docente de manera individual y colectiva según corresponda, ejecutar la práctica articulada con la investigación en las diversas instituciones educativas asignadas, portando permanentemente su diario de campo y portafolio, mantener su drive personal actualizado. Esto es muy importante, me voy a detener un poquito acá porque es de repente una de las grandes dificultades que hemos tenido ahora en este semestre. Nuestro drive personal tiene que estar ahí todas las evidencias de mi práctica preprofesional, desde mi convenio firmado, ya, eso muy importante, tiene que estar firmado por el director de la institución educativa donde yo voy a realizar mi práctica preprofesional. Entonces, ese convenio garantiza que yo sí estoy realizando las prácticas en una institución educativa. De igual manera, en ese drive debe estar todas las evidencias de mi práctica, portafolios de mis niños y niñas, ¿no? Mis programaciones, ¿no? De si estoy siguiendo el Aprendo en Casa en esa institución o si están desarrollando programaciones de forma autónoma, ¿no? Entonces, esas programaciones tienen que estar ahí también en el Drive. Igual manera, mi cuaderno de campo, también mi directorio de padres de familia, docentes, ¿no? Y todo un listado que también se ha hecho llegar a su debido momento a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, desde el 6º hasta el 10º semestre, tienen un portafolio que lo tienen que implementar, ¿no? Y esta se revisa para que ustedes puedan pasar, sí o no, a la fase de sustentación de monografías o sistematización de la práctica. Entonces, vamos a ir tocando más adelante de qué se trata cada uno de estos documentos que deben entrar en mi portafolio, ¿no? Que son más de 20 carpetitas que yo tengo que implementar en mi Drive y estar cada día, ¿no? Implementándola, no esperar al último momento y creer hacer todas las 29 carpetas que me están exigiendo para mi práctica preprofesional, ¿no? Entonces, si no es que de a poco yo tengo que ya estar elaborando todo ese portafolio, ¿no? Entonces, eso es lo que se les pide a cada uno de ustedes. Además, ¿no? Se les pide también que puedan inscribirse a los cursos de Perú Educa, ¿no? Para seguir formándose profesionalmente
y que estas constancias también se puedan subir al Drive, ¿no? Bueno, en el caso de mediadores, este ministerio les ha inscrito en algunos cursos que de manera obligatoria han tenido que aprobar, no solo participar, sino aprobar todos los cursos. Ha habido desde una fase 1, fase 2, fase 3, bueno, a más de uno le ha dedicado bastante tiempo y dedicación, ¿no? Porque están los cursos de Perú Educa y este grupo de mediadores, pues ha tenido una dura labor, por decir, diríamos, porque los cursos eran en las tardes y avanzar en la plataforma virtual, aparte que tenían que preparar sus clases igual, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes que han estado como practicantes en otras instituciones educativas también han realizado el mismo rol, ¿no? Desde preparar materiales, desde preparar nuestras sesiones de clase, ¿no? Ir alistando mi programación para estas 2 semanas, ¿no? ¿Qué voy a realizar yo? Entonces, el trabajo de la práctica no es sencillo, pero sí es gratificante, ¿no? Cuando vemos que todos los objetivos que planeamos se puedan cumplir, que podamos lograr propósitos de aprendizaje en nuestros estudiantes, ¿no? Por ahí es gratificante. Que sí necesita mucha dedicación, mucho tiempo, sí es así, ¿no? Pero entendamos que esto también es parte de nuestra formación profesional. Entonces, tenemos cuáles son aquellos documentos que ustedes tendrían que presentar como estudiantes de la práctica, ¿no? Entonces, este portafolio de los más de 20 documentos que nos exigen tiene que estar en nuestro Drive. Y así, pasar a la siguiente fase, que es de sustentación de monografías y de sistematización de la práctica. Ahora vamos en el monitoreo, ¿no? Acá también se ha estipulado cómo se va a ir monitoreando a los estudiantes de la práctica. El monitoreo de la práctica atiende prioritariamente al recojo y análisis de información sobre el desarrollo y manejo de situaciones de aprendizaje y productos pedagógicos, ¿no? Actitudes del practicante en relación con los estudiantes, compañeros, asesores, padres de familia, comunidad, nivel de desempeño de las competencias pedagógicas e identificación con su vocación y profesión. Estos datos permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades o realizar una retroalimentación oportuna y pertinente, a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los estándares de la formación inicial docente. Entonces, cuando nosotros les pedimos y exigimos un informe, ¿no? Donde ya no es solo llenar los datos o llenar algunos aspectos donde de repente yo he podido hacerlo de modo práctico, visual, que ahí lo tengo, ¿no? Para poderlo poner a mi informe. Ya no es un tanto así, ¿no? Ustedes habrán podido ver en cada uno de los informes que les exige un poquito más de ustedes, ¿no? Ir reflexionando. Cuando les decía, planteemos una lección aprendida, ¿no? Y en ahí también ustedes han tenido que un poquito revisar su cuaderno de campo y ver, ¿no? Qué situaciones han podido ustedes palpar, ¿no? O en qué situaciones ustedes han tenido que intervenir, y esas también les han ayudado a plantear sus lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas nos van a permitir a reflexionar, pero de manera un poquito más crítica, ¿no? Todos sabemos que ahora esta práctica, ya estos 2 años han sido diferentes, ¿no? Porque ha estado en entornos virtuales, en un contexto no presencial, salvo algunos que han tenido la oportunidad, ¿no? De ir interactuando, sí, de manera directa con sus estudiantes. Pero en muchos de los casos no ha sido posible, ¿no? Por este contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, en este sentido, las lecciones aprendidas también nos han mostrado varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, alguna de vuestras compañeras sustentaba su monografía de sistematización, por ejemplo, de esa relación que había entre padres de familia y niños de sus hijos, ¿no? Y cómo se había incrementado el nivel de violencia en los niños y niñas. Entonces, igualmente, esa observación también
Tiene mucho que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas otras observaciones y lecciones aprendidas habían referidas al mismo proceso de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Desde la utilización de estrategias, de cómo cada uno de ustedes ha podido elaborar sus fichas de autoaprendizaje, ¿no? Tomando siempre en cuenta la estrategia de Aprendo en Casa, pero que les han ido contextualizando a cada una de las realidades de sus instituciones educativas. Y estas fichas también muy necesarias para poder llegar hacia los niños y niñas, ¿no? Y para eso han buscado muchos aliados, ¿no? Aliados desde la comunidad, desde los padres de familia, los directivos de la comunidad, que les han podido permitir acercarse pues a estos niños y niñas. Algunos también he podido recoger dentro de las acciones aprendidas que cuán importante es el dominio de estos entornos virtuales, plataformas de aprendizaje de parte de los docentes, ¿no? Para llegar hacia sus niños y niñas. Entonces, creo que todos los docentes estamos en constante aprendizaje, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y sobre todo ahora en este contexto es muy importante la autoformación, ¿no? Que nosotros podamos seguir indagando y seguir aprendiendo sobre todo estos entornos virtuales, ¿no? Creo que ya hemos avanzado bastante en eso, lo que en otros tiempos, si no hubiera ocurrido la pandemia, no hubiéramos podido avanzar, pero ahora sí podríamos decir que conocemos un poco más acerca de la virtualidad, ¿no? Entonces, esto también a todos los estudiantes de la práctica les ha permitido desarrollar sus actividades, ¿no? Y llegar hacia sus niños y niñas, hacia los padres de familia, para que puedan facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las experiencias que también acuerdo, me gustó mucho, por ejemplo, cómo en una comunidad habían implementado un buzón, ¿no? Y justamente cuando sustentaban su monografía nos dieron a conocer, ¿no? Y ahí, con estas estrategias, con estos aliados, ¿no? Han podido llegar y sobre todo que logremos las competencias previstas en cada uno de nuestros niños, ¿no? Según las edades. Entonces, así va surgiendo nuestra práctica preprofesional y esas experiencias es las que no se tiene que ir, ¿no? Las que tenemos que registrar. ¿Dónde las vamos a registrar? Tenemos que tener instrumentos ahí para que nosotros podamos tenerlo y al rato de hacer mi monografía, mi sistematización, pueda revisar yo cada uno de esos instrumentos, cada uno de estos materiales que a mí me ayuda a recordar cuáles han sido mis experiencias durante la práctica preprofesional, ¿no? Siempre hay, dentro de una sesión de clases, siempre hay un antes, un durante y un después, ¿no? Un antes cuando yo voy a ir preparándome para esa sesión de clase que va a ser, ¿no? Si son empezando desde mis actividades permanentes, viendo mi misma sesión de clase, ¿no? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Por qué medio me voy a comunicar? ¿Cómo voy a preparar mis materiales? Entonces, hay todo un proceso, ¿no? Ese antes que yo tengo que respetar, porque no podría ir como maestro docente o estudiante de la práctica recién a improvisar o ese día recién preparar todo, ¿no? Entonces, igualmente hay un durante, ¿no? Que todos esos materiales que yo he elaborado, ahora cómo las aplico con mis estudiantes, ¿no? Cada uno de todos esos procesos que yo he preparado, cómo ahora las desarrollo, ¿no? Entonces, ahí en el desarrollo, ¿no? Ese mismo día, ahí me va a permitir a mí recoger todas las experiencias que yo voy a vivir con mis estudiantes, con mi maestra titular, ¿no? Y después va a haber un momento después que yo me siento y reflexiono y digo, a ver, ¿cómo fue mi clase el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Logré o no logré? A ver, los materiales que he elaborado, ¿cumplieron su objetivo? ¿Las estrategias que planteé estuvieron adecuadas a mis niños y niñas? ¿Respondieron o no respondieron? ¿Qué es lo que yo debería cambiar? Debería de mejorar, ¿no? Y todo ese proceso de reflexión, pues, se realiza ese después, ¿no? Y en esa reflexión seguramente me van a venir todas las ideas y todo lo que ha podido significar mi clase en ese día. Entonces, para ello es muy importante, por eso vuelvo a incidir, nuestro cuadernito de campo. Siempre tengámoslo ahí
que es ahí que vamos a ir anotando todas nuestras observaciones en relación a la competencia que yo he Y planificado al final, pues, día, que estoy lo vamos a desarrollando. contactar con los distribuidores institutos, disculpas, vamos a ver la manera de solucionar. ¿Alguien está con su micro encendido, por favor? ¿Ya? Entonces, igual manera, así tenemos todo este documento donde nos brinda detalle tanto acerca de las funciones de cada uno de los directivos de la institución, de los estudiantes, ¿no? Lo que pueda significar su práctica preprofesional, cuáles son los objetivos, ¿no? Acá tenemos el cronograma de la práctica, el portafolio docente del practicante diario de campo y proyecto integrador. Vamos a ir a este proyecto integrador. Todos han ido participando de alguna manera en el semestre pasado en su proyecto integrador, ¿no? Se ha ido haciendo un cronograma de fechas donde cada uno de los semestres han ido participando. Nos dice, vamos a tocar antes este portafolio docente del estudiante, ¿no? Esta herramienta, que es complementaria a los procesos de formación del estudiante y formación inicial, ¿no? Su uso enriquece la capacidad de análisis y síntesis, así como la creatividad del que lo elabora, ¿ya? Pero sobre todo este portafolio no tiene que ser siempre una acumulación de documentos, ¿no? Donde yo copio y pego todo lo que yo pueda copiar y pegar, ¿ya? Sino que también este portafolio tiene que ser reflexivo, ¿no? Para ustedes. Si mi portafolio es un portafolio del estudiante, como yo estudiante de la práctica, entonces seguramente allí voy a ir también considerando algunas apreciaciones, ¿no? ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Cuáles han sido mis dificultades? Perdón. Y así voy anotando todas mis reflexiones, ¿no? Y qué es todavía lo que me falta aprender sobre todo, ¿no? Entonces, este portafolio, además de todo lo que yo pueda considerar que sean documentos administrativos, pedagógicos, ¿no? Tiene que ayudarme a reflexionar sobre mi práctica preprofesional, sobre todo como estudiante de la práctica preprofesional, ¿no? Igual manera, acá dice, tiene como fin fortalecer la implicación de estudiante de la formación inicial docente en su propio proceso de aprender a aprender, ¿no? Creo que esta estrategia de aprender a aprender, ¿no? Ha sido todo un reto para todos, ¿no? Si alguien decía, pero ahora creo que ya nadie puede decir, no sé, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces siempre les decían a ustedes, recuerdo, pregúntenle ¿a quién? ¿A quién le debemos preguntar? Al Dios Google. Ya está, ya ves. Eso sí se les ha grabado bastante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a aprender, ¿no? Entonces, y también de nuestra propia iniciativa en ir indagando y ver cómo aprendemos otras cosas que nos falta todavía por aprender, ¿no? Porque recuerden que los docentes nunca terminamos de aprender, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, este portafolio, ¿no? Que nos permite también documentar de manera objetiva todas nuestras experiencias de la práctica en sus diferentes etapas, ¿no? Entonces, va a estar formando parte de nuestro proceso formativo, ¿ya? Hay que ver ahí que en este portafolio tiene que ir las planificaciones, ¿no? La parte administrativa de mi aula, como son, ¿no? Y ustedes cada uno ha ido indagando también sobre su institución, cuál es su visión, su misión. A algunos directores les ha facilitado incluso su PAG, ¿no? Su reglamento. Entonces, hemos ido conociendo de poquito a poco cada una de las instituciones que nos han brindado algunas facilidades, pero que en otras tampoco hemos podido conocer más, ¿no? Porque no nos lo han permitido. Entonces, este portafolio del docente practicante le permite recoger y presentar evidencias, datos concretos sobre la efectividad de su enseñanza para mejorar su desempeño de la práctica, ¿no? Reflexionar, volvemos a utilizar esta palabrita reflexionar sobre aspectos específicos de la práctica que necesitan mejorar, así como los logros alcanzados.
tener un documento con el que pueda conocer y darse cuenta de cómo ha evolucionado su práctica pedagógica durante su trayectoria formativa. A ver, ¿cómo está haciendo mi portafolio? A ver, del quinto semestre, sexto semestre, séptimo semestre, a ver, ¿cómo está haciendo mi portafolio desde el primer semestre que yo he empezado a estudiar, ¿no? Entonces va evolucionando ese portafolio. Preparar materiales didácticos sobre la efectividad de su enseñanza, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, muchos estudiantes ya ahora preparan excelentes materiales, ¿no? Porque han tenido ya mayor dominio acerca de estas herramientas digitales y el cual les ha permitido elaborar materiales muy atractivos para los niños y niñas, ¿no? Compartir sus conocimientos y experiencias con sus pares y los profesores titulares de su centro de práctica, ¿no? Entonces, estos portafolios, he visto sobre todo bastante creatividad, algunos ya tienen portafolios virtuales, utilizan otras herramientas para realizarlo, ¿no? Y como que a través de un enlace podemos ir explorando estos portafolios de todos los estudiantes. Entonces, la característica más importante de este portafolio docente son el documento personal, ¿no? El autor del portafolio es el que decide las evidencias, su práctica, qué trabajos más significativos, su trayectoria formativa que va a mostrar de él, ¿no? Acumula la documentación relevante en relación con el ejercicio de su práctica pedagógica, se basa en datos y opiniones sistemáticas debidamente contrastadas, acreditando todo aquello que se dice con evidencia. Eso es muy importante. Ya, yo tengo que tener evidencias de la práctica que yo estoy realizando. No podría decir, pero sí he hecho mi práctica, ¿no? Puede haber un convenio, o sea, pero no hay más evidencia. Entonces, tenemos que recoger toda la evidencia de nuestra práctica preprofesional para que pueda estar en ese portafolio y realmente se pueda observar pues que sí ese estudiante desarrolló su práctica, ¿no? Igualmente potencia la organización del conocimiento pedagógico de forma integral, documenta un proceso aportando mayor autenticidad y perspectiva temporal al proceso de consolidación de competencias profesionales docentes. Fomenta la reflexión sobre la práctica y el pensamiento crítico. Permite demostrar los propios méritos y el desarrollo de la profesionalidad durante la trayectoria formativa. Entonces, en este portafolio, ¿no?, del estudiante de la práctica, tiene que ir a algo más, ya no solamente la acumulación de documentos, como les habíamos dicho, sino que también tiene que ir nuestras reflexiones, nuestras apreciaciones críticas sobre lo que significa nuestra práctica preprofesional, ¿no? Todos los logros que he podido yo obtener, aquellas dificultades que todavía tengo, qué es lo que todavía necesito mejorar, necesito aprender más, ¿no? Entonces, también en mi portafolio tiene que estar considerado todo eso. Y sobre todo las evidencias, muy importante, algo que siempre se les está exigiendo, ¿no? Evidencias, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, se les ha pedido como parte de la evidencia las evidencias que recogen de sus niños y niñas, ¿no? Estas ir en un portafolio, si tenía 20 estudiantes, tenía que tener 20 carpetitas de mis estudiantes, ¿no? Y en ahí subían las evidencias de sus niños y niñas. Entonces, todo ello, seguro que está ahí en ese drive y va a ir mejorando semestre a semestre, ¿no? Va a ir mejorando hasta que cuando llegue al 10º, ya pueda tener un portafolio de la práctica, pues, bien implementado, con las reflexiones necesarias, ¿no? Porque esta también me ha permitido y me va a ayudar a mí a realizar mi trabajo de investigación. El diario de campo, que también es otro instrumento que se les pide a ustedes, ¿no? Este es una herramienta que invita a la reflexión y al planteamiento de retos respecto al desarrollo de la práctica desde una perspectiva crítica y reflexiva, ¿no? Ese diario de campo donde yo también fijo la competencia, ¿no?, que estoy desarrollando ese día, ¿no? Entonces voy analizando respecto a esa competencia, ¿no? Mi mirada es en relación a la competencia. Mi apreciación es en relación a la competencia, ¿no? Entonces ahí voy observando cuáles han sido los logros, cuáles han sido las dificultades y qué es lo que todavía esperamos alcanzar, ¿no?
con nuestros estudiantes. La elaboración de este diario de campo es de gran ayuda para ir obteniendo la información que permita un análisis de la práctica y facilita la implicación y desarrolla la introspección, la investigación, ya que desarrolla la observación y la autoobservación, ¿no? Entonces, por ahí les decía, nuestro cuadernito de campo es muy importante porque nos dicen, bueno, presentación de monografías o de sistematización, ¿y ahora qué hago? ¿Sobre qué tema hago? ¿No? Estamos todavía no tan seguras sobre qué tema es lo que yo quisiera sistematizar o qué tema es que quisiera realizar mi monografía. Entonces, yo tengo mi cuaderno de campo y ahí podría yo incluso identificar hacia qué tema me voy a dirigir, ¿no? ¿Cuál es ese tema que yo voy a profundizar un poquito más? Entonces, este diario de campo también ejercita 3 procesos formativos, ¿ya? La apropiación del conocimiento, que vamos reflejado en que el estudiante de formación inicial docente ha aprendido lo que requiere enseñar. La metacognición, es en el diario de campo, se ve reflejada a través de las acciones que el estudiante de la formación inicial docente realizó o no en cada experiencia de práctica que se ejecutó, en la cual debe explicar las razones de dichas actuaciones, incidiendo en las lecciones aprendidas que identifica de todo ello. Estas lecciones aprendidas, es bueno detenernos en esto, porque necesitamos todavía mejorar en el planteamiento de estas lecciones aprendidas, ¿ya? Todavía tenemos dificultades a ir planteando estas lecciones aprendidas, no es de, no estamos de repente siempre cayendo a nombrar en un listado de todas estas experiencias, cuando las lecciones aprendidas pues tendrían que tener o ser un texto argumentativo, ¿no? En el cual tiene 3 componentes, como les decía, ¿no? El problema, el impacto, ¿no? Y qué alternativas de solución voy dando yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que yo plantear mis lecciones aprendidas, ya sea en mi relación, ¿no? Con las familias, o sea, ya sea en relación con los estudiantes, o en la misma relación o el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? O de repente con la comunidad educativa, ¿no? Recuerden que cuando nosotros somos estudiantes de la práctica, no solo nos encerramos en nuestra aula, ¿no? En ese proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también observamos otros aspectos, ¿no? Como son las familias, el equipo directivo, la plana docente, ¿no? Cómo es ese liderazgo en la institución, todo ello, ¿no? Entonces, nuestras lecciones aprendidas pueden ir dirigidas a todos esos aspectos, no simplemente a este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sino a otros aspectos. Creo que todavía acá vamos a ir mejorando de cómo plantear nuestras lecciones aprendidas, ¿no? ¿Se las traído cuántos? No. Igualmente, en el sentido crítico se evidencia. Sí, está bien. A ver, por favor, ¿alguien tiene su micro encendido? Ya. En el sentido crítico se evidencia en el diario de campo al utilizar estrategias que favorecen el análisis profundo de situaciones y tomas de posturas, ¿no? En el sentido crítico tenemos que ver eso. Muchas veces he escuchado en esta sustentación utilización de estrategias, pero algo que no ponen en detalles qué estrategia están utilizando, ¿no? Entonces dice, nos falta utilizar estrategias para poder llegar a los estudiantes en este entorno de que no hay conectividad, pero ¿qué estrategias estoy utilizando? ¿No? Entonces, esas también debo detenerme y ir analizando un poco y ver qué estrategias a mí me podrían ayudar para llegar a mis estudiantes de mejor manera, ¿no? Entonces, en este diario de campo, seguramente la estrategia que he planteado para hoy, mi sesión de clase, veré si funcionó o no funcionó, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a lo que vamos realizando nuestro reglamento de práctica, ¿no? Igualmente acá está aclarando acerca del proyecto integrador anual, ¿no? Que este proyecto integrador se define como una oportunidad formativa o estratégica, pedagógica, que permite desarrollar las competencias del perfil de egreso
a través de aprendizajes articulados en torno a situaciones profesionales auténticas. ¿Ya? El propósito fundamental del proyecto integrador es desarrollar en el estudiante de la FIT la habilidad para integrar los distintos saberes que van desarrollando año a año en su formación de acuerdo al modelo Santana, te enseñamos a enseñar. Entonces, también tenemos nuestra participación en este proyecto integrador. Entonces, seguro todavía se va a seguir realizando durante todo este año, que es a través de estas diferentes áreas que ustedes desarrollan, ya sea la práctica, que llevan otras áreas también. Entonces, ¿cómo van a participar dentro de este proyecto integrador? ¿No? Entonces, seguramente para este semestre ya todos los docentes van a ver la forma desde cada uno de sus áreas, de sus especialidades, cómo llegar a formar parte de este proyecto integrador, ¿no? Entonces, ahí este teléfono, chicos, mil disculpas, mi teléfono está. Bien, entonces vamos a ahora ver acerca de los informes. A ver si alguno se acuerda cuáles son los formatos de informes que presentamos. A ver. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos formatos? Los que les ha dado más de un dolor de cabeza. En Word, en Excel y en PowerPoint. Ajá, a ver, ¿alguien me puede explicar, a ver, uno de ellos? A ver, en el Word tenemos, sí, tenemos estos formatos, un Word, un Excel, un PPT, ¿no? Y también otro, a ver, otro que también es muy importante. El video. El video testimonial. Video testimonial. Testimonial. Claro, ¿no? Donde yo como estudiante de la práctica grabo un video, pero de mi testimonio, ¿no? ¿Qué ha significado mi práctica preprofesional, ¿no? Esas lecciones aprendidas las llevo a este video, ¿no? Para que pueda ser mi testimonio de la práctica preprofesional, ¿no? Entonces, todos estos documentos de la práctica ya vamos a tocarlo en una siguiente reunión que vamos a tener con ustedes, creo que está programado para el día jueves. Entonces vamos a ir explicando cada uno de estos formatos que tenemos que presentar, ¿no? Y sobre todo en el área de práctica preprofesional, empezando también sobre este documento que es la ficha de capitalización de la experiencia, ¿no? Que es de ahí, de dónde nace, de dónde nace nuestra monografía, de dónde nace nuestra sistematización de la práctica, ¿no? Entonces, es muy importante también saber cómo plantearlos, ¿no? Entonces, para ello les decía que hay que un poquito más ser reflexivos y contar con mayor detalle qué ha significado nuestra experiencia. A veces somos hombres y mujeres de pocas palabras, pero que en estos documentos de la sistematización, ¿no? Tenemos que utilizar las palabras para poder explicar de mejor manera cómo ha sido toda nuestra experiencia de la práctica preprofesional, ¿no? Y seguro que así voy a poder dar a conocer todo lo que ha significado en mi experiencia, ¿no? Cuáles han sido estos logros, cuáles han sido nuestras dificultades, cuál es aquel aspecto que me llamó más la atención, ¿no? Y yo como estudiante de la práctica, pues, cómo he aportado para poder mejorar esas dificultades, ¿no? Que es también uno de los objetivos de nosotros como estudiantes de la práctica. No solamente es ir al centro, a esta institución educativa, poder apoyar a la maestra y terminó ahí, sino que tengo que sumar yo al esfuerzo, ¿no? Entonces tengo que ser un apoyo más, pero sí, de repente planteando ideas, sugerencias, donde podamos mejorar esa atención educativa y sobre todo que estos niños y niñas puedan lograr sus propósitos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bien, creo que el tiempo ya se nos ha acabado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención, por su participación.